Hola chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de las encuestas, qué son y cómo se hacen. Aquí tenemos una definición de 1993, puesto que las encuestas no es algo nuevo, así como muchas de las técnicas que ya hemos hablado. Y nos dice, una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio. Recordemos que pues una muestra, como lo dice ahí, es un pequeño subgrupo de un grupo más grande. Es decir, como lo vemos aquí en la imagen, podemos tomar ciertos elementos pues que sean un número representativo de una población. Esto se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, podemos utilizar procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Bueno, la encuesta, chicos, como lo vemos aquí en la definición, es una técnica de investigación cuyo objetivo es describir y cuantificar una conducta o comportamiento de un colectivo. Esto es lo que, pues básicamente lo que nos dice esta definición. Las encuestas, pues, es la técnica principal en el estudio de mercado. Los estudios de mercado son esas, valga la redundancia, esos estudios, esas pruebas, esos análisis que se hacen con respecto cuando se va a lanzar algún tipo de producto, pues conocer la audiencia, conocer a los competidores, pues otras cosas más, pero básicamente es eso. En el caso del diseño centrado en el usuario, pues las encuestas digitales son más habituales que las encuestas, pues normalmente con papel, con un formulario en papel, etcétera. Eh, las encuestas son unas técnicas, perdón, es una técnica cuantitativa. La clase pasada alcanzamos a ver las diferencias o más bien los rasgos principales de ciertas técnicas de investigación. Veíamos que habían cualitativas, había cuantitativas y se podían dar en fases generativas o en fases evaluativas, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo cuantitativo, ¿qué veíamos la clase pasada? Pues recordábamos que estas técnicas pues daban respuesta al dónde, cuánto, ese tipo de preguntas. También tiene una base epistemológica en el positivismo, está vinculada a disciplinas como la economía, la sociología y el marketing. También pues es una técnica o son técnicas de naturaleza deductiva, es decir, nos toca deducir, requieren muestras de un gran tamaño pues para que sea representativo, se da en entornos controlados, se trabaja con datos numéricos, se fija en un espacio concreto, etcétera. Ahora bien, las encuestas pues se pueden dar tanto en las fases generativas como en una fase evaluativa. En una fase generativa, ¿para qué se utiliza? Pues para conocer de una manera fiable los aspectos racionales y conscientes de las motivaciones de los usuarios. En una fase evaluativa, pues para conocer la percepción que el usuario tiene del producto ya diseñado o en un prototipo desde la perspectiva no cualitativa. Las encuestas suelen ir precedidas por otras técnicas cualitativas, puesto que pues se necesita información previa que nos ayude a definir por lo menos el objetivo, el público o información concreta a obtener. ¿Qué ventajas tenemos de las encuestas? Pues las encuestas, la primera es que son rápidas. Adicionalmente, pues aporta información muy sistemática y especializada que puede ser útil para complementar, perdón, y triangular quizá las conclusiones alcanzadas por otras vías, por otras técnicas anteriormente utilizadas. La segunda ventaja es que son escalables o es escalable, en especial pues la encuesta digital. Se pueden realizar estudios ajustados a cualquier presupuesto a partir de una disponibilidad razonable de recursos y pues se combina bien con otras técnicas. Luego tenemos entonces cuáles son pues las fases de una encuesta. La primera sería la definición de objetivos. En esta primera fase, pues lo que se hace es eso, definir cuáles son nuestros objetivos, cuál es nuestra meta, cuál es la información que vamos a recoger y el colectivo que puede facilitarla, es decir, quiénes son las personas que nos pueden facilitar dicha información.
Es muy conveniente, obviamente, tener ya definidos unos escenarios de uso en momentos previos al proceso de diseño. Es decir, tener como una idea clara acerca de lo que nosotros queremos saber o de lo que queremos preguntar. La segunda fase es con respecto al tipo de encuesta. Hay que decidir qué tipo de encuesta es o cuál será. Puede ser pues una encuesta personal, una encuesta postal, una encuesta telefónica o una encuesta digital. Con encuesta personal me refiero pues a la que es, pues te encuentras con la persona, le facilitas un formulario con esa encuesta y esa persona pues lo llena físicamente. ¿Listo? Y la postal pues es enviada por correo. Posteriormente ya pasaríamos a lo que es el diseño del cuestionario, es decir, a diseñar las preguntas, si le vamos a dar alguna categoría en específico, si las vamos a agrupar, si vamos bueno, hay que diseñar también el tipo de respuestas que nuestra encuesta va a recoger, etcétera. Luego ya pasamos entonces a lo que es la muestra. Vamos a seleccionar la muestra con un procedimiento de muestreo adecuado. Estos procedimientos pues normalmente son procedimientos estadísticos como por ejemplo el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio simple sin reemplazo, etc. En un contexto un poquito más informal, pues cuando no tenemos quizá algún tipo de conocimiento estadístico, si nos vamos a una muestra, es decir, a un número representativo de la población. Digamos que queremos hacer una encuesta a los estudiantes de el programa de informática. Y en el programa de informática, digamos que hay 1000 estudiantes en total. Listo. Entonces nosotros decimos que le vamos a hacer esa encuesta a, digamos, 800 estudiantes, a 700, 750, etc. Eso sería una muestra, pues no basada en un, en un procedimiento de muestreo estadístico, pues sino tomando como número base, quizá un número grande de esa población. Posteriormente, entonces vamos a la elaboración del documento, vamos a planificar y documentar el estudio y pues vamos a incluirlo dentro de un documento guía, así como cuando vimos la generación o cuando vimos, perdón, la clase pasada, el test de usuario que teníamos un documento guía. Luego ya viene el trabajo de campo, es decir, la realización de esas encuestas, como les decía anteriormente, si son en persona, si son por pues vía postal, telefónica o digital, pues se van a dar esos tiempos para que las personas de esa muestra seleccionada pues realicen la encuesta. Ya luego pasamos entonces al análisis estadístico, es decir, ya se tienen todos los datos, se tabularon, de acuerdo si ya le habíamos dado algún tipo de categoría, pues vamos a hacer entonces ese análisis, vamos a hacer pues los conteos, las sumatorias, etcétera. Esto todo es la parte del análisis de resultados. Y por último, pues vamos a pasar a realizar el informe. En este informe, pues vamos a incluir todos los resultados de cada una de las fases que vimos anteriormente. Entonces vamos a incluir esos objetivos, la información que buscábamos recoger, a cuál era nuestra población, perdón, cuál fue la muestra seleccionada, cuáles eran las preguntas, pues en tal caso las categorías, las posibles respuestas, en qué tiempo se realizó la encuesta, cuántas personas la realizaron, etcétera. Todo esto va en este informe final. Y por último, en algunos casos, pues dado que la encuesta es, como dije anteriormente, una técnica cuantitativa, pues en algunos casos también se pueden incluir ciertas recomendaciones basándose en los resultados que se definieron en el análisis del informe. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se hace una encuesta? Lo primero es que se deben definir los enunciados o preguntas. Según esto, hay unos tipos de preguntas o enunciados como lo son las preguntas abiertas o cerradas, eso es digamos una clasificación. Tenemos también las preguntas de identificación, de hecho, de acción, de información, de intención y de opinión, y también las de filtro, de trampa o control, de introducción, amortiguadoras, de batería o de embudo. Entonces veamos un poquito acerca de cada una de este tipo de preguntas.
Las primeras, pues, las abiertas o cerradas. Aquí, pues, ¿cómo se deben formular las preguntas con una respuesta abierta o cerrada? Pues mucho se ha hablado sobre esto y pues esto va a depender de los objetivos de la investigación, de lo que nosotros querramos saber. Es decir, también puede ser del nivel de información de los encuestados, del grado en el que el tema ha sido pensado por los entrevistados, de la motivación de la población y de la situación de la población. Luego entonces pasamos a lo que son las preguntas del contenido. Aquí podemos encontrar tipo preguntas de identificación como lo son la edad, el sexo, la profesión, la nacionalidad, etc. También tenemos las preguntas de hecho, que son referidas a acontecimientos concretos, como por ejemplo, ¿tiene coche? También tenemos las preguntas de acción que pues son referidas a las actividades de los encuestados, como por ejemplo, ¿utiliza usted el sistema de transporte público? En cuanto a las preguntas de información, pues siguiendo la misma línea, para lo que nos sirven este tipo de preguntas es para conocer los conocimientos de un encuestado, como por ejemplo, ¿sabe usted lo que es el SIDA? Con respecto a las preguntas de intención, pues lo que nos sirve es, pues, como su nombre lo indica, conocer la intención de los encuestados. ¿Qué tipo de pregunta, por ejemplo, podríamos encontrar en este caso? Cuando se acabe el semestre, ¿qué harán ustedes en vacaciones? ¿Qué hará en vacaciones? Por ejemplo, esa es una pregunta de intención. Y con respecto a las preguntas de opinión, pues igual como su nombre lo indica, es conocer la opinión de los encuestados. Como por ejemplo, ¿considera usted que el gobierno ha realizado una buena labor con la vacunación contra el COVID? ¿Sí o no? Ya dependiendo pues la definición de cuáles serían las posibles respuestas para para este tipo de preguntas. Y por último tenemos las preguntas pues de función. En estas tenemos primeramente las preguntas de filtro. Son aquellas que se realizan previamente a otras a las que no les afecte. Por ejemplo, ¿está casado? Sí o no. Si está casado, siga a la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cuántos años de matrimonio lleva? Esas son las preguntas de filtro. En este caso, ¿está casado o no? O ¿tienes auto? Sí o no. Si no, ¿piensas comprarte alguno? ¿Piensas comprarte uno? Bueno, esos son el tipo de preguntas de filtro. También tenemos las preguntas de trampa o de control. Estas se utilizan para describir la intención con la que se responde. Se incluyen respuestas contradictorias con las que se pregunta para saber si en el encuestado cae en ellas. Por ejemplo, yo me imagino que ustedes muchas veces les han dicho cuando las pruebas, por lo menos psicométricas, les dicen no mientan. ¿Por qué? Porque dentro de ese formulario se incluyen diferentes preguntas que miden lo mismo o apuntan a lo mismo, pero se expresan en diferentes lenguajes, con diferentes palabras, y entonces uno, por ejemplo, por responder lo que quizá piensa que es lo mejor, responde una vez, pero luego en la siguiente pregunta no se da cuenta y pues hace referencia a lo mismo y responde de manera equivocada. Entonces, estos son este tipo de preguntas de trampa. Es como para conocer la verdadera intención del usuario o del encuestado. Luego tenemos las preguntas de introducción o también conocidas como rompehielos, que son pues para comenzar el cuestionario o para enlazar un tema con el otro. Tenemos también las preguntas amortiguadoras, también conocidas como preguntas de muelle o preguntas colchón, que son preguntas sobre temas que son, bueno, son preguntas sobre temas peligrosos o inconvenientes, pero que son formuladas suavemente. También tenemos las preguntas de batería, que son pues un conjunto de preguntas encadenadas unas con otras completamente, es decir, que dependen una de otra. Y por último tenemos las preguntas de embudo, en donde se empieza por cuestiones generales hasta llegar a los puntos esenciales. ¿Qué recomendaciones tenemos al momento de definir las preguntas en un cuestionario? Primero, que las preguntas han de ser pocas, pues no más de 30 preguntas. Un cuestionario ya demasiado largo sería considerado a partir de 30. Y pues las personas se aburren cuando le dicen una encuesta. Ay, no, por favor. 5 preguntas, bien. 10 preguntas, bueno, bien. 20, 30. Pero ya cuando son más, pues obviamente hasta uno
uno no le dan ganas de responderla, piensa que se va a demorar mucho tiempo, entonces no las responde. También, pues que las preguntas deben ser preferiblemente cerradas. ¿Por qué? Porque, pues al ser una técnica cuantitativa, lo que nosotros estamos tratando de encontrar es, al final, pues un número, una cuantificación de algo. Y las preguntas abiertas, pues lo que nos dan son algún tipo de resultado cualitativo. Por ejemplo, ¿qué piensa hacer esta en estas vacaciones? Y no le das una respuesta, es decir, no le das algunas opciones para que el usuario escoja, sino que el usuario puede decir lo que sea, no vas a poder tabular muy bien esas respuestas, ¿verdad? La tercera recomendación es redactar las preguntas con un lenguaje sencillo, en una forma concreta y precisa. Luego también elaborar preguntas cortas, que las preguntas, bueno, formularlas en forma neutral. ¿A qué se refiere esto? Por eso en la diapositiva pasada decía enunciados o preguntas. Porque, pues las preguntas normalmente tienen algún tipo de respuesta, la mayoría dicotómicas. Por ejemplo, eh, le parece que el gobierno ha hecho una buena labor, sí o no. Ya, listo. Pero si nosotros la elaboramos en una forma un poquito más neutral, como por ejemplo, usted se encuentra de acuerdo con que con que pues la labor del gobierno y las respuestas que uno da, por ejemplo, serían bajo la escala Likert, que sería muy de acuerdo, neutral, desacuerdo y muy desacuerdo, pues podría ser una solución a que nosotros tengamos un rango más amplio de respuestas para conocer bien cuáles serían las opiniones de los encuestados. Y por último, que en las preguntas abiertas no dar ninguna opción alternativa, es decir, no darle una opción para que el usuario escoja como si fuese una encuesta con una pregunta cerrada. También tenemos no hacer preguntas que obliguen a esfuerzos de memoria, es decir, a consultar archivos o realizar cálculos numéricos complicados. ¿Por qué? Pues porque obviamente esto va a incurrir en que la persona pues tenga que realizar algún tipo de cálculo y pues si la persona simplemente no se le da, pues obviamente va a ser un poquito más difícil para él. Igual que consultar archivos, esto va a ampliar el tiempo necesario para la encuesta, etcétera. No hacer preguntas indiscretas, a las personas no les gusta responderlas, redactar las preguntas de forma personal y directa, redactar también las preguntas para que se contesten en forma directa e inequívoca, es decir, no dejar lugar a que haya algún tipo de duda en cuanto a la respuesta, que quizá la persona se pueda confundir con la respuesta que quiso dar. También, pues, que no levanten perjuicios en los encuestados, ahí me equivoqué en la E, que no levanten perjuicios en los encuestados, es decir, que no, por decirlo de alguna manera, que no le vaya a pasar nada al encuestado simplemente porque él responda eso, y que también que las posibles respuestas sean excluyentes y exhaustivas. Es decir, que si yo escojo una respuesta, no dé lugar a que yo pueda seleccionar otra. En el caso, por ejemplo, de las preguntas dicotómicas que es o sí o no, pues ahí, digamos, no hay manera de que sean las dos al mismo tiempo. A eso es a lo que se refiere con que sean excluyentes. Ejemplos de preguntas o enunciados. Por ejemplo, ya hablando de la parte con respecto a las páginas web. Un ejemplo de pregunta sería esta. En la página de resultados, ¿puede evaluar correctamente si un producto es interesante para ti? Aquí podríamos responder pues según el tipo de respuesta que hayamos determinado para esta pregunta, podría ser sí o no, o si es como les dije bajo la escala Likert, que es en cuanto a la aprobación o en cuanto a lo qué tan de acuerdo estamos, podría ser pues muy de acuerdo, neutral, desacuerdo o muy en desacuerdo. Igual con la siguiente dice, la página de detalle de un producto proporciona toda la información necesaria para decidir si comprarlo o no. Puedes valorar si un vendedor externo es serio y confiable para ti con facilidad.
¿Se te informa correctamente sobre las nuevas ofertas? ¿Te resulta fácil navegar por el sitio web? ¿Te atrae el diseño visual del sitio web? ¿Es divertido usar la web? Estas son claramente con respecto al grado digamos, de acuerdo que nosotros estemos, porque no es una pregunta, es un enunciado. ¿Es divertido usar la web? Pues para ti en este caso. Entonces ahí responderíamos como lo dije anteriormente. O la web carga demasiado lento, podríamos decirlo simplemente, pues si ustedes gustan sí o no, o con la escala Likert. Entonces, ¿qué les propongo? En este momento, mientras ustedes estén viendo el video, pueden detenerlo y tomarse 10 minutos para elaborar 10 enunciados o preguntas para evaluar el sitio web de su preferencia, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriormente presentadas. ¿Cuáles recomendaciones? Estas que tenemos aquí anterior, eh, estas y estas. ¿Listo? Entonces, pues, pueden detener el video, tomarse 10 minutos para realizar 10, 15, los que ustedes quieran en este caso, para definir estas encuestas. Listo, vamos a ir en un proceso de definición de encuestas, vamos a agruparlas, etcétera, para que ustedes, mientras van viendo el video, puedan ir aprendiendo esos conocimientos e irlos aplicando directamente para que no se les vaya a olvidar y puedan ir adelantando un poquito la actividad final. ¿Listo? Entonces, esta es la actividad, elaborar 10 enunciados o preguntas para evaluar el sitio web de su preferencia. Luego que ya tengan esos 10 enunciados, vamos a seguir con el siguiente paso. Primero, el segundo paso es la categorización de preguntas según atributos o categorías. Esto es algo que no es obligatorio, es decir, no siempre se realiza en las encuestas. Es con la intención de encontrar algún otro rasgo distintivo aparte de lo que responde la pregunta. ¿Qué nos ayuda esto? Pues a que si tenemos preguntas, en tal caso de una página web, con respecto a la navegación, nosotros podamos dar un análisis o algún tipo de recomendación según el resultado de la categoría que nosotros estemos evaluando. Por ejemplo, navegación, por ejemplo, seguridad, por ejemplo, interfaz, por ejemplo, usabilidad, utilidad, etcétera. En este caso, para la categorización de las preguntas que ustedes vayan a hacer, vamos a utilizar el modelo de evaluación de aplicaciones 2.0. Este modelo fue diseñado por un señor de apellido Oriobaki, fue puesto en un artículo científico en el cual nos habla de ciertas categorías y atributos con los cuales se pueden eh, medir o se pueden calificar un sitio o una aplicación. Según esto, tenemos 6 categorías, como lo son la calidad del sistema, la calidad del servicio, la calidad del contenido, el desempeño, el esfuerzo y la aceptación. Esas 6 categorías hacen referencia a la calidad en uso general de la aplicación o el sistema que estemos evaluando. Y como ven, cada una de esas categorías tienen unos atributos, como lo son, por ejemplo, para calidad de sistema está la navegación, la consistencia, la estética, la familiaridad, la personalización y la seguridad. Y, por ejemplo, para desempeño tenemos eficiencia, utilidad y eficacia. ¿Qué es lo que se hace con estas categorías? Pues, una vez ya definimos nuestras preguntas, vamos a enmarcar esas preguntas en alguno de estos atributos. Por ejemplo, que si yo pregunto sobre qué tan fácil es navegar en el sitio web, yo voy a escoger solo una de estos atributos y de acuerdo a lo que nuestra pregunta diga, que en este caso habla pues claramente sobre los menús, sobre la navegación, pues yo escogeré la que más esté de acorde. En este caso, yo utilizaría el atributo navegación. Si yo preguntase sobre el sistema o la aplicación o el sitio web es fácil de usar, pues ¿me iría con consistencia? No. ¿Me iría con prevención de errores? No. ¿Me iría con eficacia?
Puede ser, pero creo que quedaría mejor aquí en este atributo que sería fácil de usar. Entonces, una vez le asignamos un atributo a esa pregunta, pues automáticamente vamos a seleccionar o a definir la categoría a la que ese atributo pertenece. Pues obviamente si escogemos que el atributo es fácil de usar, la categoría es esfuerzo. Si escogemos que el atributo es navegación, la categoría sería calidad del sistema. Si escogemos cobertura, sería calidad del contenido y así sucesivamente. Por ejemplo, miren, aquí vemos un ejemplo. La navegación entre páginas es fácil, esa era mi pregunta, entonces yo le asigno navegación. Y pues navegación pertenece a calidad del sistema. Entonces yo escribo calidad del sistema. Y aquí van a ir cada una de las preguntas o enunciados que ustedes definieron en el punto anterior, los 10 enunciados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, navegación, bueno, calidad del sistema. Consistencia, consistencia pertenece aquí a calidad del sistema. Entonces también le pongo calidad del sistema. Listo. Vamos a asociar primero los atributos a esas preguntas y ya una vez tenemos los atributos, simplemente es poner al lado a cuál categoría pertenece. Eso sería la segunda actividad. Ya hicieron los 10 enunciados, entonces ahora van a asociar u organizar las preguntas según los atributos y categorías del modelo anterior. ¿Listo? Para eso te pueden también tomarse 10 o 15 minutos o el tiempo que ustedes consideren necesario. Una vez terminen esa parte, pues pueden continuar. Por último, tenemos la definición de las posibles respuestas. En este caso tenemos 4 ejemplos de posibles respuestas. Primero, las respuestas dicotómicas, que hacen referencia obviamente a una pregunta dicotómica, es decir, que tienen 2 posibles respuestas y estas 2 respuestas son excluyentes, como por ejemplo el caso clásico sería sí o no. Las respuestas de selección múltiple pues son las de opciones regulares cuando tienen un formulario, tienen una opción A, B, C, D y deben escoger alguna de estas, pero son opciones que no están definidas en ningún sitio. Simplemente son las posibles respuestas según la pregunta que nosotros hemos planteado. Luego tenemos las respuestas según el grado de aceptación o pues la escala Likert. Listo, como son muy de acuerdo, neutral, desacuerdo o muy en desacuerdo. Ya por último, entonces tenemos lo que son las respuestas abiertas que como les decía, pues no se aconsejan porque no se pueden tabular, pero si van a ser tomadas como algún tipo de indicador o algún tipo de sugerencia, recomendación o aspecto a tener en cuenta, pues se pueden permitir. De lo contrario, no se aconsejan porque, pues, como les estaba comentando anteriormente, son un poco más difícil de tabular. Por último, entonces tendrían ustedes que ya tienen sus 10 preguntas categorizadas según atributos y categorías, ya tendrían que definir entonces cuáles son las posibles respuestas para esos 10 enunciados que ustedes han definido y de qué tipo son. O sea, si son abiertas, si son de escala Likert, si son una opción regular o si son abiertas. ¿Listo? Ok, una vez entonces han definido sus preguntas, ya lo hicieron, sus 10 preguntas, las categorizaron, ya les dieron sus atributos y categorías, posteriormente pues definieron las posibles respuestas, esto es lo que van a hacer. Como es a manera de un ejemplo práctico, vamos a tomar esas 10 preguntas y vamos a darles, según el tipo de respuesta que ustedes definieron, por ejemplo, si definieron que las respuestas eran de tipo sí y no, bueno, ok, vamos a darles respuestas aleatorias a esas 10 preguntas. Aleatorias, ¿por qué? Porque en este caso no vamos a tomar en cuenta o no voy a tomar en cuenta el resultado, es decir, si la página está bien calificada o mal calificada, si es buena o no, sino que ustedes aprendan el proceso de cómo realizar este tipo de encuestas. Entonces, yo voy a plantear mis preguntas, ya las tengo categorizadas y les voy a dar a todas las posibles respuestas como si se hubiesen llenado 50 encuestas. Es decir,
vamos a llenar 5 encuestas de manera aleatoria. Podemos para eso utilizar el Excel, en el cual vamos a poner en la primera columna todas las preguntas que ustedes tienen y, perdón, en la primera columna serían como cada una de las encuestas que ustedes van a realizar, en tal caso 50, y en la primera fila, a partir de la primera columna, estarían cada una de esas preguntas. Voy a hacer un par aquí para mostrarles toda la pantalla con el Excel para que ustedes puedan replicar esto que voy a hacer. ¿Listo? Hola chicos, nuevamente estoy con ustedes. Entonces vamos a hacer, o bueno, ustedes harán algo por el estilo. Entonces, en la primera columna, ustedes van a incluir, perdón, sus encuestas. ¿Listo? Aquí iría, por ejemplo, la encuesta número, vamos a ponerle solo números y vamos a hacer nuestras 50 encuestas. ¿Listo? Acá. Aquí ya tengo 49, 50 encuestas. ¿Listo? Aquí en nuestra siguiente columna, entonces vamos a poner cada una de nuestras preguntas. Pueden poner la pregunta 1 o pueden poner el nombre de pues, la pregunta como tal. Por ejemplo, ¿le resultó fácil, no sé, la navegación del sitio? Y entonces así con todas las preguntas. Yo voy a poner aquí pregunta 3. Pregunta 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La idea es que si van a poner así pregunta 1, pues todas sean iguales. O si lo van a poner los nombres de las preguntas, pues pongan los nombres de las preguntas para todos. Listo. Entonces, si ustedes definieron que para sus preguntas la respuesta era sí y no, entonces pues ustedes de manera aleatoria pueden poner entonces cada una de esas respuestas, sin importar si el resultado final es que no, que la página está mal, no, no importa. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí sí, sí, no, anda, aquí me volé una, vamos a ponerle aquí un sí, no, 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 sí. Y así sucesivamente con todas las encuestas y todas las preguntas. Una vez ya tienen pues todos sus resultados, que es lo mismo que hace, por decirlo así, esto es lo mismo que les genera Google Forms, el listado de los encuestados y pues cada una de las preguntas y aquí las respuestas, ya ustedes pueden pasar a hacer un análisis un poco más exhaustivo. Obviamente, el más fácil es el resultado por pregunta. Entonces, eh, si nosotros tenemos que nuestra pregunta 1, por ejemplo, tuvo 80% de sí y 20% de no, pues podemos decir que en tal caso, esa pregunta pues cumplió con su objetivo. Si la pregunta era, ¿fue agradable utilizar el sitio? Y el 80% de las personas dijo que sí, entonces pues era agradable utilizar el sitio, ¿verdad? Ese fue como el resultado. Ahora, eso tienen que hacerlo con cada una de las preguntas. Posteriormente, una vez ya tienen los resultados de las preguntas, como recuerden que hemos anteriormente categorizado esas preguntas, entonces vamos a agrupar los resultados de esas preguntas según sus atributos. Entonces, vamos a hacer el promedio, por ejemplo, el promedio de los resultados de todas las preguntas de cada uno de los atributos. Por ejemplo, todas las preguntas de navegación, todas las preguntas de consistencia, todas las preguntas de fácil de aprender y así sucesivamente. Una vez tengamos los resultados de cada una de esas, pues vamos a hacer lo mismo pero con las categorías. Vamos a agrupar entonces los resultados de los atributos, los vamos a agrupar según su categoría, entonces vamos a obtener ahí los valores por las categorías. Y así hasta llegar a un último valor que sería como la calificación final de su sitio. Listo, chicos. Entonces, la actividad entonces ya como para finalizar consiste en esto. Ya ustedes definen sus preguntas, sus categorías, sus posibles respuestas. En el Excel ustedes pues van a generar pues
respuestas hipotéticas, aleatorias a cada una de esas preguntas para 50 encuestas, como tal, recuerden, deben ser 50. Eh, y pues con esto ya pues van a pasar al proceso de tabulación, van a hacer un análisis y la posterior conclusión que encontraron en esa encuesta. ¿Qué debe tener el informe que ustedes deben presentar? Esta sería su actividad final. Esta actividad deben entregarla la siguiente semana con la intención de que si hay algo que corregir, alguna duda, pues tengamos tiempo para en tal caso pues poder calificarles y poder darles la retroalimentación de sus actividades. Listo. ¿Qué debe tener el informe? Pues deben explicar el sitio evaluado, a quién va dirigida la encuesta, el proceso que ustedes realizaron, pues todo esto que hicieron ahorita, cuáles fueron los resultados y por último el análisis de resultados, chicos. Entonces, esto sería todo, esta sería la última actividad. Recuerden que para, en tal caso, llegar a la semana de recuperación deben haber realizado el 70% de las actividades. Si aún así no han cumplido con los objetivos, pues pueden hacer recuperación. Si no han cumplido con el 70% de las actividades, no pueden realizarlo. ¿Listo? Entonces, chicos, si tienen alguna duda con respecto a la actividad, a la temática, a cómo deben entregar el informe, no duden en preguntarme, pregunten pues lo más pronto que puedan para que puedan tener tiempo para realizar la actividad. En realidad no les quita, o sea, ustedes más de un día, porque pues obviamente tienen otras actividades, pero se sientan, empiezan, eso yo creo que en 2 horas por lo menos ya tienen todos los resultados. Pues recuerden que vamos a hacer por decirlo así, a inventar las respuestas. ¿Listo? Entonces, ya saben, si tienen alguna duda, me pueden escribir por Teams. Y pues nada, nos vemos entonces en la próxima clase con el informe. Ah, recuerden que esta actividad es en grupo. ¿Listo? Para que no piensen que es individual. Bueno, la fecha máxima de entrega es para los del grupo del miércoles, sería el miércoles 11 de agosto. Y los del jueves sería el 12 de agosto. De igual manera, tienen toda esta semana para realizar la actividad, cualquier pregunta que tengan. Y pues la semana siguiente, en tal caso, si tienen algún error, alguna corrección, alguna actividad para recuperar, pues tendríamos entonces la semana siguiente, chicos. Entonces que tengan una excelente noche y gracias por su atención.